Hola, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo contigo y poder disfrutar la bendición de tu compañía en la conversación que ahora me dispongo a iniciar contigo, esperando que, bueno, no solamente yo hable, sino que tú también recibas y pueda haber alguna bendición, algún beneficio para tu propia vida, así como ese beneficio también ha sido mío, también lo he disfrutado y lo he vivido. Y hoy, por supuesto, también quiero compartir de algo sumamente valioso, como lo es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Como ya tú estás bien informado, informada, el Espíritu Santo es también Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ha tenido una participación desde que la Iglesia de Cristo fue fundada, fue iniciada por el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Digamos, esta nueva forma de enseñanza en lo que se dio en llamar también un nuevo pacto de Dios con su creación, con el hombre, con el ser humano, donde Jesucristo es el Señor, donde Jesucristo es el Salvador, y el Espíritu Santo ha cumplido y sigue cumpliendo una misión sumamente valiosa, sumamente importante en el desarrollo de esa iglesia, que en las Sagradas Escrituras, en tu Biblia, en nuestra Biblia, la Biblia en la cual buscamos nuestras enseñanzas, nos dice que, bueno, el Espíritu Santo tiene una labor valiosa, importante en esa iglesia, que como quise decir, ha sido llamada el cuerpo de Jesucristo, porque en la Biblia Él es identificado como la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo porque Él es su Salvador. Pero entonces vamos a hacer algunas consideraciones acerca de la obra, acerca de lo que ha hecho y acerca de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Si leemos en Hechos el capítulo 2, los primeros 4 versículos, allí podríamos encontrar que hay una especie de bautismo de Dios, de Cristo, a la iglesia con el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes lo que pasó? Claro que sí saben. Los discípulos, después de la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, se sintieron por algún tiempo así como desamparados. Su líder lo habían matado, sí había resucitado, pero también nos dice en la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, que el Señor Jesucristo se ausentó, de pronto estaba en una conversación con ellos, y el Señor Jesucristo fue arrebatado, fue llevado al cielo, y los discípulos se quedaron allí como asombrados por este hecho tan extraordinario. Y el Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, les había dicho que ellos debían esperar, debían estar reunidos y esperar que recibieran el poder del Espíritu Santo. Efectivamente, en el versículo 8 del capítulo 1 les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como ya Él había prometido en diversas ocasiones, que el Espíritu Santo iba a venir y que el Espíritu Santo los iba a enseñar y que el Espíritu Santo los iba a guiar. Y entonces estaban reunidos también con muchos de los creyentes, de los seguidores de Jesús, de la gente que había estado con ellos. Habían pasado un tiempo cuando eligieron un sucesor de Judas, eligieron a Matías como el número 12 de los apóstoles. Y entonces bien, muchas cosas estaban pasando. Ellos estaban reunidos
Y de pronto se apareció el Espíritu Santo, según nos dice Hechos el capítulo 2, a partir del versículo 1, pero digamos los primeros 4 versículos. Y ahí hubo un acontecimiento extraordinario. Dice que hubo un estruendo, un ruido. Dice que se aparecieron lenguas como de fuego, no de fuego. La Biblia dice como de fuego, sobre los apóstoles, sobre los que allí estaban. Y bueno, en este acontecimiento extraordinario también hablaron otras lenguas. Y este fue, digamos, lo que yo he llamado acá y algunos han llamado el bautismo de la iglesia, donde trae el Espíritu Santo, donde se cumple la promesa del Señor, la promesa de Dios. Digamos, fue este acto público en el que el Espíritu Santo aparece y comienza, digamos, esta acción. No que el Espíritu Santo no había accionado, claro que había accionado, porque como usted sabe, Él había estado presente desde la creación, desde la eternidad, presente con Dios, porque el Espíritu Santo no es ningún ser creado, el Espíritu Santo en esencia es Dios. Y entonces allí, en ese Hechos 2, según nos cuentan esos primeros versículos, allí se cumplió esta promesa de la presencia del Espíritu Santo, dándole poder a los creyentes para llevar a cabo el ministerio que tenían por delante. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo también hace trabajo en la regeneración de las personas. En tu regeneración, en mi regeneración, el Espíritu Santo lleva a cabo una función. Y cuando leemos en Juan el capítulo 3, los versículos 5 y versículo 8, dice, el que no naciere de nuevo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo comienza por trabajar en nuestro nacer de nuevo. Cuando dice esto, el Señor Jesucristo estaba en una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo se quedó así como un poco confuso cuando el Señor le habló de nacer de nuevo. Y dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y por supuesto que el Señor Jesucristo no le estaba hablando de ese nacimiento. Le estaba hablando de un nacimiento espiritual, a una nueva criatura en Cristo, como lo dice el apóstol San Pablo. Entonces dice que el que no nace de nuevo y el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, nacer del Espíritu, allí comienza nuestra relación especial, nuestra relación única con Cristo, donde el Espíritu Santo ha intervenido para que nosotros hayamos tenido ese nuevo nacimiento y para que tú, si no has nacido de nuevo, también puedas nacer. Es naciendo del Espíritu, es naciendo de nuevo. Y este nacimiento de nuevo es nacer del Espíritu Santo, como puedes estar en condiciones de entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo también sella al creyente como garantía de la herencia que Dios le ha prometido. Nosotros conocemos bien este asunto de los sellos, porque cuando tú haces una compra de un inmueble, por ejemplo, una casa o un vehículo, te dan un documento y allí se estampa un sello que dice que ese documento es legal, que ese documento vale, porque tiene el sello de la autoridad que podía hacerlo. El sello de quien era el dueño de la vivienda, el dueño de la casa, quien era el dueño de la propiedad que compras. Se garantiza, la legalidad de ese documento se garantiza por un sello. Ahora, la legalidad, digamos,
y lo de nacer de nuevo es un acto legal, porque es un acto donde el culpable, el ser humano, se ha presentado y donde Dios entonces le ha hecho, en el sacrificio de Cristo, le ha hecho inocente, le ha hecho puro y santo. Y entonces se cumplió eso de que la ley decía que tenías que ser condenado porque eres pecador, pero ahora el Señor Jesucristo dijo que tienes salvación, que has sido libertado del pecado. Y el Espíritu Santo es el sello. Cuando leemos en 2 Corintios, el capítulo 1, el versículo 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que la presencia del Espíritu Santo en tu vida es el sello que garantiza que tú le perteneces a Cristo. Es el sello que garantiza que tú eres miembro de su cuerpo, que tú eres miembro de su iglesia. Y en Efesios el capítulo 1, el versículo 13, encontramos otro versículo que también nos da información. Dice, habiendo oído la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está claro, ¿no? Habiendo oído el Evangelio, habiendo oído del Señor Jesucristo, que es el Salvador, habiendo oído el Evangelio y creído en ese Evangelio que dice que Jesucristo vino a este mundo para ser tu Salvador. Ese Evangelio que dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ese Evangelio que dice que Jesucristo resucitó al tercer día, tal como lo dijeron los profetas. Y tú crees en ese Evangelio, entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así entonces podemos afirmar que el Espíritu Santo en tu vida es la garantía de que tú eres hijo de Dios, de que Cristo es tu Salvador y que Cristo es tu Señor. Sumamente valioso en este vivir de la vida cristiana. Pero también el Espíritu Santo habita en el creyente, es decir, vive en el creyente. ¿Tú eres un creyente en Jesucristo como Salvador, como tu Salvador personal? Bueno, si es así, el Espíritu Santo está en ti, vive en tu vida. En Juan el capítulo 14, el versículo 17, dice, el Espíritu Santo mora en vosotros, le dijo a los discípulos. El Espíritu Santo mora en vosotros, vive en vosotros, está en vosotros. Entonces la presencia del Espíritu Santo en tu vida completa, sella aquello de que tu cuerpo, como hijo de Dios, es templo del Espíritu Santo, porque Él vive allí, vive en ti, vive en mí. También el Espíritu Santo controla, llena la vida del creyente en Jesucristo. En este caso, la palabra llena, llenura del Espíritu Santo, no se trata de una vida que está llena sin control. No se trata de una vida que está llena y tú puedes hacer lo que tú quieras, como a ti te parece. No, la vida llena del Espíritu Santo, realmente la enseñanza es que el Espíritu Santo tiene control de tu vida. Él te controla y Él te guía. Y tú debes dejar que Él te controle y Él te guíe, precisamente para que tu vida sea una vida de obediencia y de seguir al Señor Jesucristo como debe ser. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, cuando escribe, en el capítulo 12, el versículo 4, dice, según el Espíritu les daba que hablasen.
Este es el caso que ya mencionamos al principio del bautismo del Espíritu Santo o de la iglesia bautizada, si queremos llamarlo de esa manera. Entonces, dice que aquí la vida de los creyentes en ese momento, cuando aparece el Espíritu Santo, ellos hablaban, pero no por su cuenta. Hablaban no lo que ellos querían hablar, lo que ellos querían decir. Ellos hablaban según el Espíritu Santo les daba, les indicaba, les decía, les guiaba a hablar. Por eso, el Espíritu Santo controla, dirige, llena la vida del creyente. Y entonces también en el capítulo 4, el versículo 8, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, el apóstol San Pedro, con una vida dirigida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, entonces comenzó a hablar y a proclamar el Evangelio de Jesucristo, a cumplir la misión que ellos como apóstoles y discípulos tenían que cumplir. También el Espíritu Santo santifica al creyente. Tú eres un hijo de Dios. La exhortación es que seas santo como Cristo es santo. Y cuando nos convertimos en Cristo, también podemos vivir una vida santificada. Estamos llamados a eso. Y cuando leemos en Romanos, el capítulo 15, el versículo 16, el apóstol habla de ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrendas agradables, santificadas por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que hemos creído en Jesucristo como su Salvador personal, tenemos entonces la bendición de ser ofrendas agradables a Dios, santificadas nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y discúlpeme que digo nosotros los que creemos en Jesucristo, porque esto lo habla para los creyentes, pero resulta que usted está incluido o está incluida allí, porque si ahora no cree, por supuesto no está haciendo una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Pero al momento que usted decida seguir y vivir el Evangelio de Jesucristo y acepta a Jesucristo como su Salvador personal, entonces comienza la santificación que la hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, de la obediencia a ella, de la obediencia a esta enseñanza que Dios nos ha dado para que nuestra manera de vivir se conforme a los criterios, a los propósitos, a las indicaciones en las Sagradas Escrituras. Ahora también podemos afirmar que el Espíritu Santo es fuente de toda virtud espiritual. Hay virtudes en su vida, hay virtudes en nuestras vidas. Por supuesto que hay algunos defectos. Y a veces esos defectos salen a relucir. Mis defectos a veces salen y quieren lucirse, mejor dicho. Pero también hay en nuestras vidas virtudes. Cuando leemos Gálatas, o permítame indicar primero un versículo en Romanos, el capítulo 5, también el versículo 5, dice que el amor derramado en vosotros, el amor derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado el Espíritu Santo. Ya hemos dicho que vive en el creyente. Y entonces, ese Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, de manera que podemos amar primeramente a Dios con todo nuestro corazón. Pero a partir de allí podemos amar a las personas
según la orientación que nos da las Sagradas Escrituras, que debe ser en la experiencia de un creyente en Cristo Jesús. En Gálatas el capítulo 5, el versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo produciendo un fruto en su vida, produciendo fruto en mi vida. Entonces dice que ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo creo que todavía le faltó al apóstol San Pablo añadir otras cosas que son fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Pero aquí nos da suficiente fruto como para que nosotros hagamos las consideraciones oportunas y podamos saber, podamos estar seguros, seguras, que nuestra vida está produciendo estos frutos. Fíjense que uno de los primeros frutos, una de esas primeras virtudes que produce el Espíritu Santo es el amor. El amor en la vida, para amar a Dios y para amar a los demás, como Dios nos ha mandado. También el fruto es gozo. Por eso la vida del creyente en Cristo Jesús, muchas veces, aunque está afligido, está atormentado, ha pasado por experiencias difíciles, todavía en su vida hay gozo, porque el gozo de Dios está por encima de todo. El gozo, la satisfacción, está por encima de cualquier otra cosa. Gozo, el gozo de la vida cristiana. El apóstol San Pablo nos llama a que estemos siempre gozosos, que siempre tengamos gozo en nuestra vida. Y eso es posible hacerlo. También el fruto, la virtud de la paz. Cuán importante en estos tiempos es tener la paz de Dios. Y el apóstol San Pablo a otra iglesia le dice, y la paz de Dios que mora en vuestros corazones, que habita en ustedes. Nosotros estamos llamados a vivir una vida de paz. Hay muchas cosas, muchas dificultades, muchos problemas en este mundo, en esta época, pero es posible vivir una vida en paz. Y así cada una de las virtudes. El Espíritu Santo produce esas virtudes, las produce y a usted le toca ejecutarlas. A usted le toca crecer en ellas, a mí también, crecer en esas virtudes y ponerlas en práctica para que la obra de Dios sea cumplida como debe ser. También el Espíritu Santo produce en nuestras vidas la seguridad de la salvación. ¿Escuchó bien eso? Lo repito. El Espíritu Santo produce en el creyente la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación en Cristo, por supuesto. De esa da seguridad el Espíritu Santo. En Romanos el capítulo 8, el versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Allí está involucrada, allí está envuelta la salvación. Si usted es hijo de Dios, por haber creído en su Hijo Jesucristo como Salvador y Señor, entonces usted es hijo de Dios. Usted es salvo, es salva, tiene la salvación. Y usted no tiene por qué dudar de esa salvación. Yo he visto lamentablemente a muchos creyentes que andan tratando de ganarse la salvación de alguna manera. Y andan con una inseguridad tremenda de que están siguiendo y sirviendo a Cristo, pero no están seguros si a la final van a ser salvos. ¿Por qué vivir esa vida de angustia? No puede ser así. Porque Cristo le dio la salvación y Dios le mantiene la promesa de esa salvación. Y usted tiene la seguridad, debe tener la seguridad de vivir de que usted es salvo, es salva.
y que lo que usted tiene que hacer es estar viviendo conforme a esa salvación. La salvación no se la dio para que usted viva un rato en ella y después la deje, no. La salvación, el perdón de sus pecados, se los dio el Señor Jesucristo, se los dio Dios en un momento para siempre. Y yo le invito a que si usted es salva o salvo, viva la salvación en la seguridad de que la tiene, que es suya, que le pertenece en la vida de en la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no ande angustiado o angustiada. Viva con gozo, que el Espíritu Santo anda produciendo las virtudes en usted y usted puede vivir esa vida segura en Cristo. Yo sé que algunos quieren abrir una discusión y a lo mejor a usted le interesaría abrir una discusión conmigo, pero en realidad lo que a mí me interesa es que usted esté seguro y segura. Eso es lo que queremos que pase en su vida. También el Espíritu Santo da dones espirituales a los creyentes. En 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 7 dice, y a cada uno es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y habla allí de los dones. El Espíritu Santo es entonces intercesor también en la oración. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones, porque nosotros no sabemos cómo pedir, cómo conviene. Entonces el Espíritu se encarga de darnos la orientación de cómo debemos hacerlo. El Espíritu Santo ilumina y enseña al creyente en Jesucristo. Dice que Él nos ayuda, que el Consolador, el Espíritu Santo, os enseña y os guía a toda verdad. El Espíritu Santo también consuela. Él tiene un ministerio específico para su consolación. Dice, otro consolador les enviaré, vendrá otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo hace esa obra en usted, hace esa obra en la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo también da dirección a la vida, como hemos hablado. Él guía a toda verdad, guía a tomar decisiones importantes, guía a obedecer siempre a Dios. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Así nos dice la Sagrada Escritura. El que se embriaga con vino pierde la dirección de su vida. El que está lleno del Espíritu Santo tiene guía y dirección en su vida. Y que Dios te continúe bendiciendo para que así sea.